Bien, vamos a resolver el primero de los ejercicios. Este se trata de un ejercicio sobre un diseño factorial completo. La idea es en una fábrica donde se tienen piezas de cerámica, algunas de las piezas tienen defectos. La variable respuesta en este caso es el porcentaje de piezas que no están defectuosas o también el porcentaje de piezas buenas. Para ello, el experimento toma en consideración tres factores y por eso se experimenta con un diseño factorial de 2 a la 3. Estos factores son temperatura de cocción, tiempo de moldeo y tamaño de la partícula. Noten que cada uno de los factores a su vez tiene dos valores, uno representando el nivel más bajo y otro representando el nivel más alto. Así la temperatura 90 y 130, el tiempo 8 y 15 y el tamaño de partícula sin tamizar y tamizado. El problema entonces nos indica que seamos capaces de determinar lo que son los efectos principales, sobre todo analizados de forma gráfica, y si esto coincide con el modelo presentado. También que analicemos las condiciones de operación con las gráficas de contorno y el optimizador de respuesta. Note que los datos estarán en la hoja 1 del documento Datos Ejercicio Semana 7. Como ustedes pueden ver, aquí están los datos donde, bueno, en un Excel están resumidos, ¿verdad? En la hoja 1, la variable o el factor más bien, ¿verdad? Temperatura en sus dos niveles, nivel bajo 90, nivel alto 130, tiempo de moldeo, nivel bajo 8, nivel alto 15, todo en minutos, tamaño de partícula, nivel bajo sin tamizar y nivel alto tamizado. También noten que tenemos el porcentaje de piezas buenas aquí en dos columnas, tanto en la columna K como en la columna L. Ya vamos a hablar ahorita más adelante sobre toda esta información que está aquí, que podemos encontrar en estas partes del documento. Bien, entonces vamos a iniciar a trabajar con lo que sería Minitab, ¿verdad? Voy a arrancar desde cero aquí y entonces vamos paso a paso para entender de qué se trata y qué podemos ir haciendo. En Minitab está la opción DUI y aquí en Factorial vamos a tener habilitado el botón para crear un diseño factorial. Noten que los demás botones en este momento, ¿verdad? Que corresponden al diseño factorial, no se encuentran para uso. Vamos a dar en ese botón y al accesar tendremos este menú donde podremos escoger el número de factores que, como hemos dicho, en este caso serán 3. También estas opciones de aquí que podremos cambiar para otros ejercicios, ¿verdad? En este y en general el alcance del diseño factorial lo vamos a estar realizando con dos niveles. También noten que tenemos otros botones por esta zona donde podemos configurar. Básicamente en diseños disponibles, bien lo dice el botón, es mostrar, ¿verdad? Aquí no podemos hacer cambios, pero sí podemos tener acceso a la información de los diseños disponibles. Y en diseños vamos a tener en este momento habilitados dos opciones, ya sea la opción factorial completo, que es un 2 a la 3, o la opción del factorial fraccionado, que es un 2 a la 3 menos 1, o sea, de 4 corridas. Para este ejemplo, ¿verdad? Nos interesa el factorial completo. Así que señalamos el factorial completo y también vamos a manipular el número de réplicas, ya que como vimos en los datos del Excel, vamos a tener dos réplicas para este ejercicio. Con esta información es suficiente. Una vez que damos a aceptar en los parámetros para diseño, se nos va a habilitar estos tres botones que antes no estaban. Uno es el de factores, el otro es el de opciones y el otro es el de resultados. En factores vamos a tener la oportunidad de escribir manualmente, ¿verdad? Cada uno de los factores. Recuerden que tenemos temperatura, tiempo y tamaño, básicamente, ¿verdad? Haciéndolo de forma resumida. Yo aquí podría extender el nombre, ¿verdad? No lo voy a hacer, pero podría extender el nombre. Y los niveles de la temperatura, el más bajo es de 90 grados centígrados y el más alto de 130. El del tiempo, recordemos que es 8 y 15 minutos. Y el tamaño, recuerden que el nivel más bajo es sin tamizar y el nivel más alto es tamizado.
Noten que estos niveles del factor tamaño, ¿verdad? Son texto. Entonces tenemos que cambiar esto en Minitab. Él lo acepta, pero tenemos que cambiar en esa opción. Vean que ya pusimos los factores. Vamos a opciones. En opciones hay algo importante que debo comentar en este botón, que es el de aleatorizar corridas. Siempre que ustedes realicen un experimento, y sobre todo a nivel de laboratorio, o que realicen un experimento y desde cero, ¿verdad? Dejen aleatorizar corridas porque así tiene que hacerse. Ahora, en este ejercicio que es con fines académicos, ahorita vamos a ver que esto que está aquí se llama codificación y ya está lista. Entonces, si yo aleatorizo, lo que va a generar es que, por ejemplo, esta configuración, esta codificación, por ejemplo, Minitab me la ponga en esta pieza. Ahorita no la quiero ni siquiera mover, pero para que se entienda, digamos, si yo la aleatorizo, no va a tener este orden. Y si yo modifico este orden en el Minitab, entonces después voy a tener que venir a buscar cuál es el código para llevarme la respuesta. Entonces voy a tener que venir uno por uno de estos números para poderlos trasladar a Minitab. No me conviene en este momento. Nótese que si usted está diseñando el experimento desde cero, estos valores no los tiene y las corridas no las ha hecho. Ahí sí aleatorice que esto se lo dé codificado distinto y usted hace los resultados como los tenga que realizar. Entonces, ahorita por la explicación que les acabo de decir, ¿verdad? Vamos a quitar este aleatorizar. Y en resultados, en realidad, ¿verdad? Aquí no vamos a tocar nada. Ahora sí, vamos a darle a aceptar y él nos genera esta estructura que vemos aquí abajo, que si ustedes notan aquí está el 98 y sin tamizar, o sea los valores bajo, 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 que coincide con este bajo, bajo, bajo. De hecho vean que aquí es alto, bajo, bajo, y aquí estaría el 130 que es alto, el 8 que es bajo y este que es bajo. Ven, esta configuración, esta codificación de Minitab que él creó en este momento coincide con esta configuración de acá. Entonces, como eso coincide, yo tengo derecho a esto, control C, y en Minitab, ¿verdad? Aquí a la par darle pegar. Entonces, esto que es el porcentaje de piezas buenas, ya yo puedo venir y pegar. Note que la primera tanda de resultados que yo le di llega hasta aquí y a partir de este punto que es la fila 9, ¿verdad? 98 y sin tamizar otra vez de nuevo los valores más bajos. Entonces eso es porque a partir de aquí empieza la réplica 2, que es exactamente lo mismo que pusimos aquí arriba, pero otra vez, ¿verdad? Una segunda réplica. Como yo le dije a Minitab que tenía dos réplicas, ¿verdad? Él hace eso. Entonces vea que a partir de este punto es donde yo voy a pegar los resultados de la segunda réplica. Noten cómo en la fila 16 se finaliza por completo, ¿verdad? Se cierra por completo ya. Tanto entonces todas las combinaciones de los niveles de mis tres factores con los resultados que se obtuvieron para cada una de las corridas. Cuando yo ya logré tener esta información y en este orden dentro de Minitab, entonces yo puedo ahora empezar a dar respuestas al ejercicio. Voy igual al DUI, al factorial y vean cómo ahora tengo más pestañas habilitadas. Lo primero que vamos a hacer es analizar el diseño factorial. Aquí vamos a recordarle que no vaya a quedar por fuera que la respuesta o la variable respuesta es el porcentaje de piezas buenas, aunque no tenemos de hecho cómo escoger otra, ¿verdad? Aquí no vamos a tocar mayor tema en los botones, ustedes los pueden explorar, ¿verdad? Con tiempo, pero básicamente para los fines académicos del ejercicio les comento que vamos a modificar en el de gráficas, ¿verdad? Este botón de gráficas que nos abre este menú, vamos a seleccionar el 4 en 1 y en almacenamiento le vamos a decir que nos almacene los residuos. Es lo único que vamos a considerar ahorita, ¿verdad? Como cambios. Y él nos va a entregar ya los resultados del análisis, que son estos resultados que se ven acá. Coeficientes codificados, resumen del modelo,
también análisis de varianza, donde tenemos pues aquí también los valores de P. Y finalmente en la parte de abajo tendremos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Noten que en este diagrama de Pareto se nos va a hacer bastante más sencillo observar qué pasa con estos resultados que obtuvimos. Ya vamos al diagrama. Antes quisiera que veamos en los coeficientes codificados, ¿verdad? Esta tabla, donde aquí se nos muestra lo que sería el factor temperatura, el factor tiempo, el factor tamaño. Y de ellos podemos ver cómo solo el factor temperatura es un factor no significativo por un valor de P superior a 0,05. Lo que es tiempo y tamaño sí son significativos, tienen valores de P menores a 0,05. También observen cómo temperatura asterisco tiempo, temperatura asterisco tamaño, tiempo asterisco tamaño y temperatura asterisco tiempo asterisco tamaño aparecen y con sus respectivos valores de P. Estas son interacciones entre factores, ya sean dos factores o la última, la interacción entre los tres factores. Y igualmente aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo los valores de P nos van a indicar si las interacciones son o no significativas. De hecho, vean que en resumen, para todo el experimento, temperatura-tiempo, la interacción temperatura-tiempo es mayor a 0,05 y también temperatura, el factor temperatura solito individual, ¿verdad?, es mayor a 0,05. Son básicamente los dos factores, los dos efectos que no son significativos en el experimento. Y esto lo podemos ver con mayor facilidad o mayor claridad en el Pareto. El Pareto tiene aquí la línea en 231, una línea rojita, ¿verdad? Que esta línea va a cambiar de experimento en experimento, pero siempre va a aparecer en este análisis que solicitamos al software Minitab. Noten que todas las barras que pasan a la derecha de esa línea son significativas y las que no pasan son las no significativas. Vean que solo A y AB son no significativas. Eso es temperatura y temperatura-tiempo. O sea, los dos que ya habíamos encontrado acá, ¿verdad? Temperatura con un 1 y temperatura-tiempo con un 0,925. Que ya hemos encontrado que no son significativas. Vean que aquí de forma gráfica lo veo con mayor claridad. Y también observen cómo aquí también puedo sacar de conclusión que lo que sí es bastante importante es el tamaño de muestra. Vean todo lo significativo que es el tamaño de muestra. Por sobre los otros, ya sea interacciones o factores individuales, ¿verdad? Ya sean los efectos de factores individuales o efectos de interacciones. El efecto del factor individual tamaño de la pieza, ¿verdad?, es el que es súper relevante en este ejercicio. Eso me lo da ahí. También, como le pedimos el 4 en 1, ¿verdad?, aquí está para que ustedes puedan validar lo que serían los supuestos del modelo, que son un modelo válido, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí están los 4 gráficos que se han analizado anteriormente para poder dar con la validez del modelo. Ahora avancemos un poquito más, vamos igual al DUI factorial y pidámosle que sea capaz de darnos, ¿verdad?, los efectos ya sean individuales como interacciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a obtener aquí, donde entré en gráficas factoriales. Vamos a dejar seleccionados los tres factores y vamos a pues darle, ¿verdad?, aceptar, así nomás. Aquí esto nos va a generar dos gráficas muy importantes. La primera es este grupo donde tenemos los efectos individuales. Noten ustedes cómo aquí tenemos la media del porcentaje de piezas buenas, o sea, la media de mi variable respuesta, ¿verdad? Y cada uno de los factores, temperatura, tiempo, tamaño y los niveles de ellos. Entonces, obsérvese cómo para la temperatura un cambio, ya sea a 90 o 130,
no me genera prácticamente ningún cambio en el valor de mi variable respuesta. O sea, por sí solito, ¿verdad? La temperatura no me genera cambio. Noten que eso es prácticamente lo que yo podía ver de aquí. A es completamente no significativo y con un valor que casi no se puede apreciar, ¿verdad? Que el orden de 10 a la menos 15. Eh, con respecto, ¿verdad? A la variable de respuesta. Y entonces noten ustedes cómo aquí esto se está validando. La temperatura esté a 90 o 130, obtengo el mismo resultado. Ahora bien, el tiempo no es tan así. Sí tiene un cambio, ¿verdad? Aunque es muy pequeño. Vean que no supera de 80 a 82, ¿verdad? Ese es el cambio máximo que puedo tener en mi variable respuesta al cambiar de 8 a 15 minutos. Sin embargo, vean lo importante de tamizar o no tamizar. Aquí está tamizado valores superiores a 84 y sin tamizar valores cercanos al 78. Ahí sí logramos un movimiento importante, ¿verdad? En el eje de mi variable respuesta, cambiando esta variable. También podemos analizar los efectos de interacción de dos factores. Entonces, temperatura-tiempo, temperatura-tamaño y tiempo-tamaño. Noten que esto, por cierto, para que lo vayamos amarrando todo, ¿verdad? Aquí vean ustedes el efecto, el efecto que el factor tamaño tiene, ¿verdad? Sobre la variable de respuesta, que es bastante importante si lo cambio, y eso es justamente lo que yo veía en este Pareto, que es muy significativo el factor tamaño, ¿verdad? Y el muy significativo, ya cuantificándolo, lo podemos ver acá, ¿verdad? Es prácticamente tener un cambio entre 78 y 84. Eh, y en las interacciones también es lo que podemos ver acá. Por ejemplo, la interacción AB, que es la temperatura tamaño, aquí podemos ver como la temperatura tamaño, un segundo, la interacción AB es temperatura-tiempo, ¿verdad? AB. Es no significativa. Y entonces veamos como temperatura-tiempo son prácticamente líneas paralelas. O sea, no interaccionan entre ellas. Y eso, ¿verdad? Genera que no haya significancia en combinar los valores de la temperatura y de tiempo que le estamos diciendo al experimento. Noten cómo en temperatura-tamaño y tiempo-tamaño no hay una interacción per se aquí en el gráfico. O sea, esta línea no se cruzó en ningún momento entre los valores que definimos para ambas cosas, para ambos factores, ni para el tamaño ni para el tiempo. Entonces, quiere decir que no son tan relevantes, pero ojo que con el Pareto, ¿verdad? Esas interacciones a mí sí me dieron significativas. Por ejemplo, tiempo, tamaño es esta interacción de acá. Y tiempo, tamaño es esta interacción de acá, BC. ¿Verdad? Vean que es, de hecho, el segundo efecto más importante después del efecto del tamaño. Entonces, el tiempo-tamaño es un efecto significativo, un efecto de interacción significativo. Y el tiempo-tamaño, aquí vemos como a pesar de que entre ellas no interaccionan directamente entre los valores que tengo, si por ejemplo yo logro tiempos, colocar a tiempos mayores, yo tendría una interacción entre estas dos líneas. O sea, si yo continúo estas líneas, en algún momento en el espacio se llegan a interactuar entre ellas. Y entonces vean que es por eso, ¿verdad? Y ahora vean que estas llegarían a interactuar más rápidamente que lo que llegarían a interactuar estas dos, por ejemplo. Y eso se ve reflejado también aquí, ¿verdad? BC es más significativo que AC, que prácticamente, ¿verdad? Es más significativo. Ambos son significativos, pero es más significativo. Y vean ustedes que aquí entonces llegarán a chocar primero estas dos que estas dos. Por eso esto es más significativo. Este es el análisis entonces de los efectos, ya sean individuales como
interacciones. Ahora bien, en Minitab también en DUI factorial vamos a poder realizar gráficas de contorno. Estas son muy importantes. Ahora, aquí en opciones, perdón, en opciones no, en configuración o en contornos, cualquiera de ellas, perdón, en configuración solamente, vamos a poder seleccionar a la variable tamaño, ya sea sin tamizar o tamizada, y solo nos va a dar una gráfica por turno. Ya vamos a ver por qué. Aquí en el eje X y eje Y van a aparecer los otros dos factores, le vamos a dar a aceptar. Entonces, por ejemplo, sin tamizar vamos a tener esta gráfica de contornos, y si creamos la otra para el que nos queda, que es tamizado, ¿verdad? Entonces vamos a configuración y aquí lo vamos a dar tamizado, y aquí nos va a aceptar, a agregar el otro. Entonces tenemos dos gráficas de contornos, una sin tamizar y otra tamizado. Vean que los contornos para la gráfica sin tamizar me entrega los valores más altos de piezas buenas, de porcentajes de piezas buenas, ¿verdad? En esta esquina, que es la más oscura, que significaría tener los valores de temperatura más pequeños y los tiempos más altos, ¿verdad? Ahí me asegura porcentajes mayores a 80. Vean que en esta otra zona tengo porcentajes del 79 al 80, del 78 al 79, del 77 al 78 y del menores al 77 para esta zona de acá. Lo mismo podemos analizar en esta otra, ¿verdad? Cuando el tamaño sí está tamizado, entonces yo en temperaturas más altas y tiempos más bajos o tiempos más altos, no importa, vean, voy a tener posibilidad de encontrar piezas con valores de porcentaje de piezas buenas en 84.5 y más, ¿verdad? Mayores que eso. Entonces aquí esta zona es una zona buena, ¿verdad? Para tener ese tipo de resultados. Vean que incluso mayor a 84, ¿verdad? Es un resultado superior incluso a lo que vemos acá, ¿verdad? Mayor al 80. No sabemos cuánto, pero pues ya mayor a 84 nos da una noción de que es incluso mejor. Ahora, para hacer esto de una manera un poco más analítica, podemos en el modelo factorial ir a correr un optimizador de respuestas, y en este, ¿verdad? Pedirle, por ejemplo, que nos maximice la cantidad de piezas buenas, y aquí en la configuración yo voy a tener la posibilidad de variar. En algunas ocasiones mi nivel inferior y superior los puedo variar. En este ejercicio el superior no lo puedo obtener mayor a 85, ¿verdad? Según los datos que hemos tenido. Lo que sí podría yo es fijar un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, 83. Y el inferior, ¿verdad? Está en 76, donde yo lo puedo modificar. Ahorita lo vamos a dejar en 76 y vamos a correrlo, ¿verdad? Básicamente es esto lo que necesitamos. Aquí lo corremos y podemos ver cómo el optimizador nos deja aquí, ¿verdad? La configuración para cada una de las variables para obtener lo que le pedimos. Nosotros le pedimos que nos optimizara, ¿verdad? En un 83. El optimizador nos dice que para el factor temperatura, de los dos niveles posibles de 90 y 130, escojamos valores de 130. Para el factor tiempo, entre los posibles 8 minutos y 15 minutos, elijamos 15 minutos, que es este rojo que vemos aquí. Y para el factor tamaño, entre sin tamizar y tamizado, elijamos la opción de tamizado. Y esto nos optimiza la posibilidad de tener los porcentajes bien cercanos al 83% de piezas buenas, que es lo que queríamos. Entonces, básicamente que estas son las respuestas, ¿verdad? El ejercicio 1, utilizando Minitab como software para poder agilizar todo lo que sería este tipo de respuestas.